Bien, ¿qué hora es? A ver, son las 10 de la mañana con 32 minutos. Vamos a ir con una entrevista también. Sigue la tensión en Argentina porque durante este fin de semana miles de personas se manifestaron en respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández, quien es acusada de presunta corrupción. Fiscalía pide 12 años de prisión e inhabilitación política para la expresidenta. Vamos a comentar este tema con dos analistas, Felipe Vergara y también Daniel Rodellero. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos ambos. Entiendo que uno está acá en Chile y otro en Argentina, ¿no es así? ¿Quién está en Sí, sí, Argentina y quién sí. está en Chile? Felipe, ¿cierto? Yo estoy en Buenos Aires, Argentina. Ya, perfecto. Muchísimas gracias por este contacto. Muy interesante también para tener las dos visiones desde nuestro país y también de Argentina, país vecino, sobre lo que está sucediendo con la vicepresidenta. Primero que todo, me gustaría hablar sobre lo que pasó este fin de semana con las manifestaciones. Ha generado incluso un poco de debate el hecho de poner las vallas afuera de la residencia. Estamos viendo también el hijo que se intentaba acercar, que tuvo algún enfrentamiento con la policía. ¿Cuál es el ánimo, el escenario que se está viviendo en Argentina? Comenzamos contigo, Daniel. Bien, el ánimo es un clima bastante enrarecido porque la economía no está bien, eh, la gente está entrando cada vez más en la pobreza y de pronto sale este conflicto judicial de la vicepresidenta. Entonces, lo que se llama aquí la grieta, que es el enfrentamiento entre dos posiciones, se hace cada vez más fuerte y la verdad que cansa mucho a quienes no estamos del lado de ningún lugar de la grieta y los temas que son importantes, la economía no se resuelve. Claro, bueno, la Fiscalía pidió 12 años de prisión e inhabilitación política, ¿cierto?, para Cristina Fernández. Felipe, ¿cómo se ve esta situación? Porque claro que comenzó el juicio oral que se espera se extienda hasta fines de este año. Y si ya el clima está polarizado, ¿cómo se espera también para los próximos meses, considerando además que esto está muy de la mano, ¿no?, con la situación económica del país, con el malestar que hay? Sí, claro. Ahora hay que consignar, y quizás Daniel ahí puede tener una visión más clara porque está in situ en Claro. Argentina misma, que Argentina vive una realidad de conflicto económico y político que es bastante histórica. O sea, creo que han sabido convivir con temas como una economía algo dañada, con temas de corrupción en diferentes gobiernos. Y esto, desde una perspectiva más bien internacional, tiene un hecho relevante porque afecta directamente a una vicepresidenta, que fue señora de un presidente además, pero que pareciera no ser tan novedoso, como que Ujú. en cierto sentido Argentina nos tiene algo acostumbrado a este tipo de juicios, con ciertos agravantes de la situación hoy día que se está viviendo, pero que es una historia que se remonta a cuando Cristina fue presidenta y todos nos acordamos de el convento con la plata Claro. guardada debajo del altar, que fue un hecho noticioso bastante Ujú. relevante y que es eso lo que hoy día pareciera se trae a la memoria y es el juicio que se está llevando. Digo, tú también lo ves así, Daniel, perdón, Daniel, tú también lo ves así, como que hay una cierta costumbre en relación a estos actos o investigaciones de corrupción, ¿o hay alguna diferencia en este caso en particular? Mira, esto es muy normal en la Argentina, que los políticos desfilan por tribunales, Claro. van a juicios, y es muy normal. Y lo que es muy normal es que nunca se llega a nada. A tribunales desfilan todos, pero nunca hay una condena. Si hay una condena, se apela y se continúa el juicio, pero no se termina en nada. Es normal para nosotros los argentinos. Y en este caso, ¿qué esperan que podría pasar? Mira, lo que dicen las encuestas es que la gente cree que esto una vez más va a terminar en nada, que la condena va a ser el desgaste social de la vicepresidenta y quizás la imposibilidad para que pueda presentarse, si es que lo desea, el año que viene en las elecciones. Recordemos que Claro. el fallo va a ser en diciembre, va a haber un fallo del juez sobre si esos 12 años se aplican o no, y la presidenta, en caso de quererlo, puede apelar y recién tardaría un año y medio más en salir una condena definitiva. Lo cual los argentinos estamos acostumbrados a estos tiempos de la justicia. Recordemos que este hecho ocurrió hace ya más de 10 años que Claro. se está investigando.
lo cual la justicia en Argentina es lenta y siempre está esta cosa que se persigue a, a intereses de corporaciones y sobre hechos que quizás sean verdad, pero los intereses son otros y por eso se hace muy larga la situación y no se resuelven los casos en los tiempos que la sociedad necesita Claro. que se investigue. Felipe, me gustaría recoger contigo también una comparación quizás de cómo estos temas, cuando están involucradas autoridades en temas de corrupción y esta investigación, ¿cierto?, de presuntos delitos, ¿cuál es la comparación o diferencia que existe, por ejemplo, en Chile con Argentina? Porque acá también se puede llamar esta llamada puerta giratoria, ¿cierto? No sé si ese concepto también se utiliza en Argentina, pero ¿cuál es la comparación de cómo se persiguen estos delitos cuando hay autoridades involucradas? Sí, nosotros tenemos historia también de hechos de corrupción, no al nivel de los dineros que se observan en este caso, que son millones de dólares. Acá sí puede que la justicia sea un poco más lenta, pero sí al menos los distintos gobiernos actúan bastante rápido, de manera bastante proactiva, marginando a aquellas autoridades que se han visto involucradas eventualmente o restringiéndolas también de poder acceder a un cargo público o mantener un rol más activo. Ujú. Eso al menos se ha notado. Lo que no significa, y los casos que hemos visto, que alguien haya ido a la cárcel. El Claro. último caso de la colusión en las campañas políticas que involucraron a personeros de distintos partidos no concluyó más que en sanciones más bien éticas por parte de la autoridad, pero sí aquellas personas quedaron muy dañadas para poder posteriormente ir a una nueva reelección. Lo que pareciera no pasa necesariamente en Argentina, porque aquellos que han estado en actos de corrupción, no es primera vez que el gobierno de Cristina ha Ujú. estado involucrado en esto, pero sí siguen participando de la política y acogiéndose a ciertos fueros. En el caso chileno hoy día al menos los margina, por lo menos por ahora, y esperamos que se mantenga así también. ¿Qué puede generar esto? Esta es una pregunta para los dos, pero ¿qué puede generar esto en la ciudadanía? Porque al menos en nuestro país, Daniel, hay una desconfianza que va a la baja hacia las instituciones, ¿ah? A los parlamentarios, al Congreso, que es constante también las fuerzas policiales. ¿Qué podría generar este desgaste de ver, bueno, nuevamente hay un juicio, nuevamente no se llega a nada? Lo que tú decías, bueno, realmente los argentinos no esperan que pase mucho porque ha sido la historia mirando para atrás finalmente. ¿Qué puede generar esto en la sociedad, Daniel? Bueno, como te decía anteriormente en un comienzo, hoy la gente está viviendo casi un 90% de inflación anual, Ujú. eh, que es muchísimo para la región. Pensá que nosotros tenemos la inflación más grande, aún sumando a todos los países de Sudamérica, nosotros tenemos la inflación más grande que todos los países juntos. Desocupación, los jóvenes que se están yendo del país, Sí. que no hay esperanza, y a la vez eh, vemos que la dirigencia política está con otra agenda totalmente distinta, donde lo que buscan es, por un lado, el oficialismo salvar a la vicepresidenta y desde la oposición tratar de resolver quién puede ir como candidato para las próximas elecciones y Claro, reemplazar al actual gobierno. claro. Ahora, no vemos que se esté tratando de resolver una situación económica y que es lo que se está sufriendo actualmente. Mm. Lo que tememos que eso, digamos, canse y que la gente quizás en el 2023 elija otra opción, que no son quizás ninguna de estas dos, no sabemos, pero digamos, lo que sí que la gente está cansándose de la situación, de los políticos que están fuera de la agenda de lo que les pasa a la gente. Ujú. Felipe. No, en el caso chileno lo que pasa es una evidente desmotivación y desinterés de la ciudadanía para con la clase política y particularmente con los partidos políticos. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, los partidos políticos eran fuertes y tomaban decisiones importantes Ujú. para la ciudadanía. Hoy día, del padrón electoral, los partidos políticos representan un 5%, si es que dentro de 400.000 militantes, dentro de 15 millones que pueden votar hoy día. Eso es producto de la molestia, del desazón y del desinterés que la gente tiene hacia la clase política por hechos como este, que aunque investigados, igual dañan la percepción y la sensación de confianza de la ciudadanía
en la clase política y eso es muy dañino. Ahora, distinto el caso de Argentina, donde el justicialismo o el peronismo es una fuerza que siempre ha sido muy fuerte y que tiene además una, entiendo yo, relación directa con los sindicatos que también son Claro. fuertes. La realidad es distinta, ya viven la política de una forma distinta como la vivimos los Hay chilenos una también. declaración que se dio a conocer la semana pasada que desde mi punto de vista es bien fuerte, bien dramática también. Alberto Fernández dice, Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani, que entiendo que generó mucha polémica al otro lado de la cordillera, ¿no es así, Daniel? ¿Cuál ha sido los alcances de los dichos de Alberto Fernández? Claro. Bueno, recordemos que el fiscal Nisman iba a dar una declaración muy Claro, fuerte contra la presidencia. A las 48 horas apareció muerto. claro. Bueno, ahora hay otro fiscal que también está pasando por la misma situación y las palabras del presidente han caído, desde la oposición lo acusan como una amenaza mafiosa, desde el oficialismo dicen justamente no, dicen que dijo eso, que no le pase lo mismo. Bueno, está todo en el marco como vuelvo a decir, de un teje y maneje político, de un juego propio de la política que está distanciado de la gente. La gente se está separando mucho de esta situación, hay críticas de todos lados, de un lado y del otro. El hartazgo sigue subiendo y no sabemos cómo va a terminar, porque aparte esto no tiene un fin propio, Claro. como te decía. Esto realmente va a encontrar una solución más o menos en 2 años. El caso este es particular de la vicepresidenta, que tuvo como inicio un secretario de Estado, una tercera línea del gobierno, tirando bolsos a un convento con 9 millones de dólares. O sea, una situación que si lo vemos en una película decimos, es exagerado, no puede ser. Y ha sucedido. Sí, es absolutamente una trama, una película. O sea, un guionista que está ahí, realmente es impactante lo que se ve en Argentina, pero yo sé que la pregunta que te voy a hacer, Daniel, es bien compleja, pero porque data también de hace varios años, pero ¿cómo se puede cambiar finalmente este tema de desligar la política con la justicia y que hayan condenas reales? O cómo empezar. Yo sé que todos los gobiernos han prometido eso, pero finalmente no se ha llegado a un buen puerto. Mira, todos los gobiernos lo prometen, pero cuando llegan al gobierno y cuando se sientan en lo que se llama el sillón de Rivadavia, que es el asiento presidencial, el coqueteo con las fuerzas de inteligencia y con la justicia es muy tentador. La información que te brinda el servicio de inteligencia al político le sirve mucho y hoy realmente tenemos un servicio de inteligencia que está al servicio de lo que se llama en Argentina el chusmerío político o la información política. Y eso al dirigente que está gobernando le sirve, entonces cae en ese sentido en la tentación y lo lindo para él, entre comillas, de tener el servicio de inteligencia por un lado a su favor y la justicia que actúa también según sus propios intereses. Entonces, desde ese lugar es muy difícil cambiarlo. Felipe Vergara, también contigo, ¿cómo ves tú el escenario de Argentina? Yo sé que es una pregunta bien profunda, bien compleja, pero ¿dónde empezar? Obviamente no todos los países son así, no tienen esta trama de corrupción, como tú decías, como esta trama de película, generalmente como se ha descrito, ¿no? Pero ¿dónde empezar para ver cierta llegada o cierta salida a esta situación en Argentina? Bueno, es un escenario complejo que recoge a uno de los países más grandes de la región y que se suma a un escenario complejo que está viviendo también el Brasil de Bolsonaro. Ayer tuvieron su debate y estuvo bastante débil, que también tiene un niveles de corrupción altísimos y niveles de inflación económico bastante complejos. Entonces, son dos potencias dentro de Latinoamérica que afectan. En el caso chileno nos afecta porque hay una sensación también de que el presidente Fernández, Alberto Fernández, pareciera que no está realmente gobernando y que la que sigue gobernando o la que tiene las fuerzas sigue siendo Cristina. Y eso hace que toda interacción a nivel internacional sea compleja y sea difícil de llevar adelante. Entonces, para la región es complejo. Siempre uno espera que a los vecinos les vaya bien porque eso también significa que a nosotros
nos va bien. Tenemos un flujo constante, habitual de turistas, como también de productos y servicios que adquirimos y prestamos. Entonces, cuando un país está complicado, como es el caso de Argentina, eso también nos afecta a la región y particularmente a Chile, que es un vecino y que compartimos una larga frontera de apoyo y de hermandad también. Entonces, estamos atentos y preocupados de lo que allá sucede. Así es. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo a ambos, a Felipe Vergara desde nuestro país, pero también Daniel Rodillero desde Argentina. Muchísimas gracias. Ahí vamos a seguir muy de cerca lo que está pasando en Argentina. Buenos Un días. gusto. Igual. Muchas gracias.